Bueno, la segunda conferencia, pues tenemos el placer, el privilegio de contar con Gonzalo Giner, uno de los novelistas históricos estrella del panorama narrativo español. Gonzalo tuvo una incursión explosiva en el mundo de la novela histórica. Él es veterinario, profesionalmente, sigue compatibilizando, que yo sepa, la profesión de escritor con la profesión de veterinario, y digo que fue una incursión explosiva porque su primera novela, El sanador de caballos, tuvo un éxito fulgurante. Fue una blitzkrieg, una guerra relámpago, porque conjugaba dos elementos. Yo creo, bueno, uno es la Edad Media, es una época que a ti particularmente te ha gustado en varias de tus novelas, pero sobre todo era por algo muy extraño en ese momento en la narrativa española, no solamente narrativa histórica, sino la narrativa en general, sin ningún tipo de etiqueta. Era tener a los animales como protagonistas, o ser el centro de atención. Los anglosajones, fundamentalmente los ingleses, los británicos, tienen una gran tradición en su literatura, siguen teniendo una enorme tradición de amor a los animales. Hace muy pocos años se inauguró en Londres un monumento a los animales de tiro, a los caballos y a las mulas, que ayudaron al ejército británico en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Esto solamente un pueblo como el británico lo entiende y lo hace. Pero esta sensibilidad literaria en el que pone el foco en los animales no existía en España. Y entonces yo creo que quizá esto fue uno de los elementos que ayudó en esta literatura distintiva como es la tuya. Y, por supuesto, una literatura también, como he dicho antes de Chani, que transmite muchas emociones. Gonzalo es un novelista clásico que resetea el clasicismo en ese sentido con una visión original. En alguna novela tuya has seguido también con los animales, en concreto con los caballos noble bruto, como llamaban los romanos. Esta pasión tuya por la época medieval está en las catedrales de la luz, góticas, sí. La labor de los vidrieros, esta fascinación por este gremio artesanal y artístico que tantísima importancia tuvo en la configuración del espacio escénico y simbólico como era la luz penetrando en las catedrales góticas. Y bueno, desde el principio entra en Planeta, es una de las grandes figuras de la editorial Planeta. Este año fue galardonado con el Fernando Lara de Planeta, con una novela, la única tuya que no he leído, La Bruma Verde. La Bruma Verde, sí, que no tiene nada que ver con lo sé, las historias. pero tiene una derivación muy interesante. Es una novela, yo no sé si ecologista, lo que he leído, o por lo menos una preocupación tuya medioambiental, ¿eh? En ese sentido, tú has tenido aquí lo que yo he visto, una evolución que tienen otros novelistas, sobre todo de tradición anglosajona, en el sentido de que tienen dentro de su territorio literario unos factores, unos elementos que a ellos les gustan, y hay en algún momento, pueda ser Stephen King en el ámbito de la literatura de terror u otros autores que abandonan en algunos de sus libros ese territorio narrativo donde se encuentran tan a gusto y entran en otro subgénero literario, y lo hacen también maravillosamente, ¿no? En el sentido de que es no una probatura, sino sencillamente un cambio de registro, que es algo diferente. Entonces, hoy Gonzalo nos va a hablar de una cosa tan original como su novela es sobre el caballo y el Nuevo Mundo, este caballo que los españoles llevan a América en la conquista, y tenemos que imaginar lo que era para la mente de los indios, de los nativos americanos, ver a esto como si nosotros viéramos de pronto a centauros, nos trasladáramos a la antigua Grecia y viéramos a estos seres
mitad de equino, mitad humano, algo así debió ser esta configuración, este miedo, este terror, este asombro de enfrentarse con estos semidioses. Bien, pues Gonzalo hoy se ha atrevido con esta original conferencia. Así que sin más, Gonzalo, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a la organización por invitarme a acudir al Escorial, a hablar no solamente de un tema histórico, sino de algo que a mí me apasiona fundamentalmente, que son los animales, y más en concreto, en este caso, hablaremos del mundo de los caballos. Así que es una cosa curiosa, porque van a ser ellos, a través de lo que yo os pueda relatar, los que nos van a hilvanar determinados cambios que se produjeron en la historia de este país y que tuvieron mucho que ver con cómo ellos mismos, esos mismos caballos, fueron también incluso cambiando de formas y de morfología. Cuando a mí Antonio me llamó para preguntarme o para invitarme a acudir a dar una conferencia, y el título era 12+1 autores en busca de un personaje, pues yo, claro, lo primero que pregunté es ¿qué personaje elijo? Porque, bueno, de todos los que he ido trabajando en las 7, 8 novelas que he escrito, pues hay siempre personajes que pueden a uno atraerle mucho más que a otro. Y estuve dudando durante un tiempo a ver cuál de ellos elegía para hablar y relacionar ese personaje con un tema temporal y con lo que sucedió en la historia alrededor de este hombre o mujer. Pero al final, lo que me pareció más lógico y más sensato es trabajar sobre un personaje que, como bien decía ahora Emilio, quizá me hace un poco distinto como escritor o como novelista histórico, que es hablar del animal. ¿Y por qué? Pues porque yo creo que lo que he intentado hacer cuando escribía o he escrito novelas que tienen protagonistas de condición animal, pues al final siempre quieres construir, como pongo aquí, un gran personaje. Para construir ese gran personaje lo fundamental es tratar de cautivar el alma del lector, tratar de conseguir que el lector se sienta tan cautivado y tan empatizado y que empatice tanto con ese personaje que lo sienta como algo propio, que lo sienta como uno mismo. Eso es lo que he intentado hacer en este caso con los animales, y eso es lo que intento hacer. ¿Por qué? Porque a mí me pasó lo mismo. Emilio antes contaba la primera novela que escribí, que tuvo un poco de repercusión, fue El sanador de caballos, pero tenía 2 anteriores que se editaron por Plaza y Janés. Pero cuando estaba a punto de definir o decidir de qué iba a hablar en esta tercera novela, que luego se llamó El sanador de caballos, pues yo iba caminando por el Retiro a una feria del libro, iba a firmar y sabía que me iba a encontrar con mi editora de Planeta y me iba a preguntar de qué iba a hablar, de qué iba a ser la siguiente novela. Yo en ese momento, es verdad que atravesando el Retiro por la Arboleda, de pronto recordé cómo yo fui llamado a la profesión veterinaria. Y fue a través de una novela, fue a través de un libro. Yo tenía 13 o 14 años cuando cayó en mis manos en Llanes, veraneando en Llanes, una novela que se llama Todas las criaturas, grandes y pequeñas, de un escritor y un veterinario inglés que se llama James Herriot, que fue nombrado, todo se ha dicho de paso, porque es muy conocido en Inglaterra este hombre, editó varias novelas más, 7 o 8 títulos, y fue tan conocido en Inglaterra que le dio tratamiento de ser la reina, ¿no? Es un hombre muy, muy famoso allí. Bueno, pues James Herriot escribía y describía de una forma cómica y súper simpática cómo era la vida de un veterinario inglés en el Yorkshire inglés, en la campiña y sobre todo en un momento determinado del siglo XX que estaba entre las 2 guerras mundiales, más o menos es cuando suceden todas las cosas. Se hizo una serie de televisión también que hace ya años que se publicó y creo que hay otra ahora mismo que está funcionando por ahí. Bueno, yo entonces dije, vale, pues si yo decidí ser veterinario después de leer esa novela, tenía que hacer algo, devolverle a la literatura el favor de haberme llevado a ejercer la profesión más bonita del mundo, que es la veterinaria, por lo menos así lo pienso yo. Y de ese modo salió la idea, en ese momento, digo, bueno, pues voy a contar cómo era un veterinario en la Edad Media, porque realmente había habido y había leído libros, como es El médico famoso, otras novelas que se referían a determinados oficios en ese periodo de tiempo, pero yo no
recordaba en ese momento ninguno que tuviese que ver con el veterinario o con la veterinaria. Esa fue la decisión, así se lo comuniqué a mi editora y a partir de ese momento nace un libro que al principio no se iba a llamar El Sanador de Caballos, yo le titulé El Albéitar, porque entramos, y enlazo un poco con la conferencia de Antonio, que por cierto, hago aquí un paréntesis, si después de no haber dormido toda esta noche ha dado la conferencia que ha dado, yo os podéis imaginar que estaba absolutamente anonadado diciendo yo que he dormido toda la noche a ver cómo salgo del aprieto, porque de verdad es impresionante la capacidad que tiene no solamente de explicar bien las cosas, sino de utilizar un lenguaje preciso y luego la vastísima cultura que está detrás de sus palabras, ¿no? Con lo cual, bueno, uno se queda un poco así preocupado. Espero no estar a la altura, pero por lo menos no quedar muy mal, como decía también él. Bueno, vuelvo a lo mismo, entonces, el momento en que decido escribir sobre un periodo que es la Edad Media, esto es un objetivo que cuando a un autor se le ocurre una idea, que yo siempre digo que es lo más difícil del mundo, pensar en una pequeña idea que se tiene que resumir en 5 o 6 palabras, en este caso era, voy a escribir la historia del veterinario en la Edad Media, o la historia del veterinario en la Edad Media, luego uno empieza a desarrollar, claro, empieza a decir, bueno, ahora tengo que estudiar, tengo que mirar en qué periodo lo voy a mover, cómo eran los veterinarios en la Edad Media en España, y empieza uno a investigar, que ese es el proceso precioso, largo, muy laborioso en este caso, pero que me llevó a conocer a gente también sorprendentemente buena y capaz, como un catedrático de la Universidad de León, que es don Miguel Cordero de Campillo, que murió el año pasado, por cierto, que es un hombre, en fin, que tenía la veterinaria y la historia veterinaria en su cabeza. Bueno, pues al final decidí, gracias un poco a él, meter mi historia, que iba a ser a explicar cómo aprendía el oficio y qué importancia tenía el caballo en ese momento, decidí meterlo entre 2 batallas, que antes ha hecho referencia Antonio, que era la batalla de Alarcos, la pérdida de la batalla de Alarcos por Alfonso VIII de Castilla y la batalla de las Navas de Tolosa. ¿Y por qué? ¿Por qué entre batallas? Porque sí que tenía claro muy desde el principio que uno de los grandes protagonistas de la novela iba a ser una yegua, un animal, un caballo. ¿Qué importancia tenían los caballos en ese momento? Pues, en fin, es evidente, yo creo que no hace falta explicar mucho, que era enorme. Enorme porque estamos hablando de un periodo entre guerras, por eso lo metí entre 2 guerras, una derrota y una victoria. Pero también lo hice porque en esa época, los caballos significaban para la nobleza y para las milicias concejiles una especie de préstamo a largo plazo que cedían a los reyes a cambio luego de territorios. Es decir, que el caballo también producía distinción y diferencia de unas clases sociales a otras. Y además sucedieron muchas cosas en esa España, muchas que solamente se produjeron en este país. ¿Por qué? Porque antes he dicho que el título que iba a dar la novela se llamaba El Albéitar. El albéitar es la definición o el nombre que nos dieron a los veterinarios en España, fundamentalmente, parece que un poco también surgió en el sur de Italia, que también se hablaba de albéitares, pero prácticamente es un nombre muy de nuestra geografía y tenía que ver, lógicamente, con la presencia musulmana. Pero es que esa presencia musulmana en España fue no solamente importante desde el punto de vista histórico y de lo que nos han legado, sino que en el caballo tuvo una influencia brutal. Luego entraremos un poco a explicar estas diferencias y veréis incluso en alguna diapositiva también de qué estoy hablando. Pero en ese periodo se mezclaron y se cruzaron 2 caballos diferentes, 2 caballos de guerra, un caballo que transportaba a los jinetes musulmanes, que era un caballo que se llamaba ligero, caballería ligera, caballos más pequeños, frente a un caballo de guerra cristiano, que eran caballos muy grandes. Y todo esto tuvo unas connotaciones enormes en cuanto a la pérdida de una batalla, por ejemplo la de Alarcos, lo refería antes Antonio, que la caballería ligera que usaban, digamos, el bando almohade o a los almorávides. Bueno, ya los musulmanes tenían siempre esa tendencia a trabajar por los flancos con un caballo muy rápido, muy veloz, muy ágil, que giraba de forma brusca de un lado a otro, y todo eso despistaba y destrozaba la estrategia frontal que tenían las caballerías cristianas clásicas, que iban pues como una muralla a arrasar al enemigo. En España, en esa época, el saber científico
en el caso de la veterinaria, como también el saber médico, vino y procedió en su mayor parte de Al-Ándalus. Los saberes grecolatinos y los saberes clásicos de la medicina griega y latina y romana, que fueron a través de las bibliotecas de Persia y llegaron a las bibliotecas de Córdoba, fueron traducidas luego en Toledo, y esa ciencia médica que no existía como tal en España, era más bien una práctica de causa y error. Lo que se hacía, empezó a hablarse de ciencia, y esa ciencia, como digo, tuvo mucho que ver también con la presencia musulmana. Los albéitares fueron unos destacados veterinarios en esta época concreta, que luego llegó hasta prácticamente el siglo XIX. Aquí nos llamaban, en España se siguió llamando albéitares hasta casi empezado el siglo XX, pero ese nombre, que es albéitar, es una denominación musulmana, es una palabra musulmana que quiere decir el sanador de las bestias. Y ese nombre significaba también algo más, porque arrastraba una concepción del caballo muy diferente a la que tenían también los reinos cristianos. ¿De dónde venía esa concepción? Venía de la época de Mahoma. El profeta, cuando le es revelada el libro sagrado y entiende que él tiene que islamizar o trasladar todos los principios islámicos al resto del mundo, él en ese momento no estaba habituado a los caballos, él no viajaba a caballo, viajaban en camello o en dromedario. Pero a los pocos años se da cuenta que con ese medio de comunicación y con ese animal no va a poder llegar a muchos sitios, ni muy lejos, y empieza a considerar el caballo como su animal perfecto. En toda la poesía que hay alrededor de las historias de Mahoma y del profeta hay escenas muy bonitas. Él decía que tenía 5 yeguas, contaban que tenía 5 yeguas ya cuando empezó a manejar caballos, y que les hizo una prueba de lealtad. Y esa prueba de lealtad consistió que después de 4 o 5 días sin poder beber agua, llegaron a una zona donde se veía que había un oasis y que iba a haber agua fresca, y soltó a los caballos, dejó a los caballos libres y les dio la orden de que no fueran a beber, porque el instinto natural del caballo hubiera sido salir corriendo e ir a beber porque tenían mucha sed. Los 5 caballos se aguantaron y estuvieron obedientes, quietos, hasta que dio la orden de que podían ir a beber durante un tiempo suficientemente largo. Y esto también tiene connotaciones también con el Islam, de lo que es la sumisión, ¿no?, a las creencias, ¿no? Bueno, él decidió que el caballo, y justamente el caballo árabe, era un caballo especial, era una raza nacida en el desierto. Incluso se habla, desde el punto de vista de leyenda o metáfora, que el caballo había nacido de un puñado de viento del sur, que lo creó Alá a través de un puñado del viento del sur. Y ese puñado del viento sería el que arrastraría o transportaría a los guerreros musulmanes para conquistar todo el mundo. Pues esos caballos también entraron en la península ibérica durante ese periodo. Desde ese periodo no, bastante antes, pero sobre todo también a partir de la dominación musulmana empezamos a tener un tipo de animal que empieza a verse cada vez con más frecuencia en España. Bueno, estos son los 2 libros que voy a viajar entre los dos en la conferencia. Como digo, El sanador de caballos era una novela que tenía que ver con estas 2 batallas, con cómo aprendía un veterinario el oficio. Y luego nos pasamos, no es la continuación, pero es la siguiente novela que también tiene que ver con caballos y de la que hoy voy a hablar, no de la novela, lógicamente, sino del entorno histórico, que se llama El jinete del silencio. El jinete del silencio damos un salto temporal importante y nos vamos al siglo XVI. Iniciando el Renacimiento y iniciando también, como antes decía Emilio, también la conquista de América. Porque los caballos nos acompañaron en muchas cosas. Nos acompañaron durante toda nuestra historia este tipo de animal. Imaginaros la belleza que tiene. Nos acompañó durante mucho tiempo y inicialmente por sus usos. Actualmente no nos hacemos una idea realmente, salvo los que viven del caballo o tienen todavía afición y montan o hacen concursos de doma, o en fin, o cualquiera de las artes que se trabajan con estos animales, pero este animal nos ha acompañado desde tiempos remotos, pero ha sido nuestro gran valedor hasta hace bien poco tiempo.
hasta hace tan poco tiempo que realmente la importancia gorda que tuvieron los caballos en la historia de la humanidad, no solamente en la de España, pues casi termina en la Primera Guerra Mundial, como bien decía Emilio, donde se habla que pudieron morir alrededor de 500.000 caballos en batalla, que vinieron de todos los países y donde todavía la caballería animal era una de las estrategias de ataque y de transporte y de otras muchas funcionalidades. Hasta ese momento el caballo ha sido y fue pieza clave como arma de guerra, y vamos justo a meternos un poco en ese mundo, en el mundo de esa transición entre un caballo de guerra y un caballo que empieza a pisar un concepto que es el arte. El título que puse es El caballo español en el Renacimiento, bailando con nobles, porque los nobles primero los montaron para ir a la guerra y terminaron montándolos para bailar con ellos, para hacer arte, equitación, alta escuela y otra serie de disciplinas, rompiendo el concepto del caballero clásico al concepto de la caballerosidad, del caballero artístico y sensible. Los usos del caballo, bueno, son evidentes y todos los conocemos, pero en esa época de la que hablamos, y voy a meterme ahora en entre el siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, uno de los grandes usos, que eso se ha hablado poco y probablemente sea una de las cosas que me meta un poco a desarrollar en alguna otra novela, es el tema de los correos, los caballos de postas y todo el planteamiento logístico de cómo se trasladaba la información entre los reinos y entre los países, siempre a través de caballos y a través de una estructura logística muy bien trabajada y muy bien pensada, ¿no? Incluso en épocas de Edad Media, ¿no? Que como bien decía antes Antonio, yo confirmo al 100% su opinión, a medida que me he podido meter, investigar y profundizar más en ese periodo, siempre que he entrado, cada vez lo he visto con más luz, con menos oscuridad, con menos barro, como decía antes Antonio, y en este caso, pues con unos sistemas de organización que ya querríamos tener en este momento o que nos parecerían sorprendentes. Y uno de ellos, por ejemplo, era el tema de los caballos de posta. Para que nos hagamos una idea, en el siglo XV-XVI, un caballo de postas, había empresas concretas de gente que prácticamente era un poco monopolio, que daba servicio a los reyes, y estaba establecido, lógicamente, el tiempo que tardaban entre un destino y otro, entre cada ciudad. Si querías llevar una carta desde Madrid a Bruselas, pues eso estaba establecido que eran 12 días. Y si querías que fuera más urgente, pagaban más y hacían una especie de servicio como los de Segur 10 y lo podían hacer más rápido todavía, pero pagaban más por él. Y estaban todas las ciudades establecidas ya, con unos precios y unos días determinados, que era la duración del servicio. A mí esto siempre me llamó mucho la atención. Cuando uno entra a estudiar, no, a mirar, porque yo no me considero un historiador, solamente soy un cotorro, o sea, cotorreo un poco sobre la historia para luego contarla un poquito mejor. Pero cuando uno entra en estos detalles, a mí el tema logístico siempre me sorprendió mucho. Antes ha salido a colación la batalla de las Navas de Tolosa, que es una batalla que la tuve que estudiar a fondo también para poder desarrollar el escenario final del Sanador de Caballos. Bueno, y entonces de pronto también empezaba a pensar cosas, ¿no? Decimos, efectivamente, bien decía Antonio que es muy difícil definir o tener claro cuántos caballeros, cuántas personas acudieron a las Navas de Tolosa. La cifra que he dado parece que es la más acorde, o casi todos los estudiosos hablan por ahí, que fueron alrededor de 20.000 cristianos contra 40, 50.000 musulmanes. Pero pensemos una cosa, los caballeros en esa época tenían 3 caballos, 3 monturas. Un caballero clásico llevaba su caballo de guerra, un caballo para caminar, para poder hacer los desplazamientos, porque el caballo de guerra era solamente para la batalla, y luego una mula o otro caballo también, que era el que llevaba el peón o que llevaba su ayudante, ¿no? De tal manera que se establece o se estima que en la batalla de las Navas de Tolosa, si hubo 60.000 personas, habría alrededor de unos 40.000 a 50.000 caballos. Claro, 40.000 a 50.000 caballos en el siglo XIII,
pues no son moco de pavo, pero es que además eso hay que darle de comer, hay que darle de beber y hay que hacer una serie de operaciones previas con ellos, que eso son las partes de la historia que generalmente los libros no cuentan y que yo, que soy muy curioso, me intento meter, como por ejemplo, antes de ir a las batallas, los caballos se les hacía sangrías, pero se les sangraba también 2 veces al año, en primavera y en otoño, que era como una forma de entender que liberando esa sangre, pues liberaban también los problemas de enfermedades o los riesgos a tener enfermedades porque saneaban la sangre. Imaginemos en la batalla de la Plaza de Tolosa, si decimos que eran 40.000 caballos, pues para atender esos 40.000 caballos tenía que haber un auténtico ejército de albéitares, de veterinarios, que estaban trabajando en este sentido. Tuvieron que sangrarlos, pero tuvieron también que atender lesiones de todo tipo. Estamos hablando de un mes y de unas condiciones de transporte y de recorrido de caminos que no son los actuales. Los animales van caminando, tenían que pasar por collados, por zonas bastante tortuosas y tenían lesiones podales. Esas lesiones podales tenían que ser también arregladas. Solamente para dar de comer a la población que acudió a la batalla de las Navas por parte cristiana, se puede calcular que cada día tenía que circular entre 300 a 400 carros con comida, tanto para los animales como para los soldados o para los caballeros y toda la soldadería. O sea, que estamos hablando de un auténtico esfuerzo titánico en una época pues no fácil, que además los caminos no estaban tan bien labrados, como digo, como están ahora, como estaban tan bien diseñados, y además que muchas veces esos carros tenían que venir desde sitios bastante lejanos, por ejemplo de Toledo, porque entre Toledo y Las Navas, muchas de las zonas donde van recorriendo la comitiva quedan destruidas. Los animales han ido comiendo, por eso se hacían las batallas, efectivamente, en época de primavera, verano, porque era cuando había pasto y cuando era mucho menos costoso el poder dar de comer a las bestias, ¿no? Tanto a las mulas o a los caballos podían comer en cualquier lado, si no hay que llevarle todo a que coman. Bueno, pues todas estas cosas se fueron estableciendo por alguien desconocido. Yo no he llegado a saber quién fue el que planteaba todo este tipo de logística, pero tuvo que ser muy sorprendente, para conseguir que al final, en esa gran batalla, pues estuvieran en plena forma un montón de miles de caballos que consiguieron destrozar y destruir y aniquilar al enemigo almohade. Bueno, el caballo en la Edad Media, lógicamente, era medio de transporte vital, también de tiro. Enganches, los enganches que ahora conocemos son más posteriores, empieza a hablarse del siglo entre el XIV, más bien el XV, y mucho más en el XVI. Fue un compañero de personajes históricos y mitológicos que ha dado nombres de caballos que se han quedado para la posteridad. El trabajo, lógicamente, en campo también, pero fue una moneda de cambio de la nobleza con los reyes. ¿Qué quiero decir con todo eso? A ver, algunas de las familias nobles que antes han salido, como los Lara o los Castro, en algún lugar yo recuerdo haber leído que tenían caballerías y tenían caballeros que estaban contratados por ellos, lógicamente, y alimentados por ellos, en torno a unos 300, 400 y hasta 500 caballeros, que dependían de una de esas grandes familias. O sea, estamos hablando que si cada uno de esos caballeros tenía que tener 3 caballos, estamos hablando de 1.500 caballos. Y 1.500 caballos hay que comprarlos y hay que darlos de comer. Un caballo de guerra de esa época, que creo que luego vamos a ver en breve, bueno, aquí vemos una carga de caballería clásica de las órdenes militares, pero un caballo de estos de guerra eran animales que ahora se podrían parecer a razas del norte, más bien de Flandes, que son tipo pues, frisones, flamencos, hay bretones, caballos que son con una alzada enorme, que podían estar en torno a 1,90 m, a la cruz, que es cuando empieza el cuello, incluso de 2 metros. Ese animal era enormemente poderoso, muy pesado, y lógicamente estaba pensado para la estrategia de ataque clásica del ejército cristiano, que era el montar una línea de caballería
ir a correr a todo meter y arrasar con las lanzas al enemigo que estaba enfrente. Por tanto, primero un animal que era poderoso, fuerte, y además necesitaba también soportar mucho peso, porque iba el caballero con sus armaduras y con todos sus hierros encima, con lo cual era un animal muy pesado. Esos animales, yo he visto lo que podían costar en ese momento. Comprar un caballo de guerra equivalía, porque ahí lo decían siempre la equivalencia, con ganado, o en Maravedís no lo vi, seguramente estará en algún lado, pero no lo he encontrado, pero sí era equivalente a un rebaño de 500 ovejas. O sea que un caballo de guerra eran 500 ovejas, y 500 ovejas era muy valioso en esa época. Por tanto, estamos hablando de que los nobles tenían invertido una gran cantidad de dinero para poder ayudar al rey cuando le pedía, evidentemente como cambio de favores, porque luego pues, había un botín o había unas tierras que luego podían pertenecer a esa casa. Bueno, entre estas dos novelas que he comentado vamos a ver cómo se producen dos importantes cambios. Uno es esta caballería de guerra que he citado, pesada, que montaban a la brida. A la brida era con el estribo muy bajo. Los caballeros, como atacaban con lanza, lo que tenían necesidad es de tener los pies, las piernas estiradas, apoyado en los estribos, para poder apretar con la lanza para adelante y hacer fuerza, y tenían un respaldo, digamos, en la silla de montar bastante alto para que los riñones estuvieran protegidos y poder hacer más fuerza. Esa era la típica montura, que es a la brida, que era la clásica montura cristiana de los reinos que hemos citado, ¿no? Pero de pronto descubrimos que los almorávides, los almohades y los árabes que aparecen por la península empiezan a trabajar de otra forma, y van montados a la jineta con un caballo mucho más pequeño, mucho más ligero. El caballo árabe tiene una costilla menos que los caballos, que otras razas de caballos, y eso le permite hacer unos giros y unos quiebros que un caballo mucho más pesado y más grande podemos entender que no los podían hacer. Cuando los cristianos empiezan a ver este tipo de caballos con esa agilidad, con esa rapidez, que significaban estrategias de ataque diferentes, se sorprendieron, se asombraron y quisieron tenerlos. Como antes decía, en la batalla de Alarcos fue evidente que una de las grandes derrotas de Alarcos, aparte de lo que ya citaba Antonio, de que se adelantó quizá Alfonso VIII a ir antes de venir con más refuerzo, fue también el ataque de la caballería ligera, porque les desordenó. En el momento en que estos atacaban por los flancos, iban y venían. En muchos casos los soldados bereberes y algunos árabes también en concreto que atacaron tenían la habilidad de sujetar el caballo con esta monta, la jineta, que es con las rodillas muy levantadas, con las piernas muy levantadas y sin coger casi las riendas. O sea, porque iban con los arcos y las flechas disparando flechas continuamente y solamente movían el caballo con las rodillas. Eso se asombró. Cuando se empezó a ver, les pareció impresionante y les rompió los esquemas, y además conseguían ganar batallas, ¿no? Bueno, pues entre estos siglos, desde que empiezan a aparecer estos caballos que se empiezan a ver más, aunque en España había unas razas de caballos muy concretas, más o menos, se hablaba que había como 3 troncos de animales, hablo ya desde el primer siglo de la era cristiana. Había unos caballos que eran los que ahora podemos conocer como marismeños, que eran el origen o un poco el precursor del caballo español, caballos ligeros, muy bonitos, que seguramente tenían mucha sangre bereber, que luego tuvieron mucha sangre y mucho cruce de sangre bereber cuando entraron en la península los musulmanes. Luego unos caballos que era el típico caballo castellano, que era el losino, se llamaba así, que era un caballo más de trabajo, pero más de campo, para trabajar el campo, un caballo un poco más pesado, pero sin ser tampoco muy grande. Existen, además en Burgos es ahí donde prácticamente se siguen manteniendo, y ahí siguen quedando algunos caballos de esta raza losina, pero es una raza muy antigua. Y luego los del norte, que son estilo asturcones, que son caballos muy pequeños, muy rústicos, que trabajan y pueden estar en condiciones climáticas muy adversas, pero no eran caballos preparados para poder trabajar con ellos en este sentido, ni menos al ir a la guerra. Con lo cual nosotros, en España, casi todo el caballo de guerra se crió un poco aquí, pero se trajo sobre todo de fuera, sobre todo de Flandes, ¿no? El segundo cambio que vamos a ver surge en el Renacimiento, cuando esos caballos que antes citaba tan poderosos
empiezan a cambiar, y no solamente desde el punto de vista de tamaño, sino también en cuanto a lo que se quiere de ellos. Y aquí es donde se produce este cambio, como digo, entre el siglo XIII al siglo XVI, que es el arte de montar a caballo. Y el caballo no tiene nada que ver en cuanto a sus formas. Aquí vemos un típico ejemplar de caballo español, que en este caso está haciendo uno de los aires que se les pide en las domas, que es el estirar la pata. Está estirando las patas, antes de caminar va estirando una, va estirando otra. Y esa capacidad de poder aprender y hacer este tipo de cosas tiene mucho que ver con la sangre y con el alma de los propios caballos. ¿Por qué digo esto? Porque hay una aseveración muy común que siempre decimos que los perros son el mejor amigo o el mejor amigo del hombre como animal o especie. Del caballo se dice que es el mejor esclavo del hombre, porque ha estado siempre disponible a todo lo que le hemos dicho. ¿Por qué nos gustan tanto los caballos? Yo creo que en general, ¿por qué gusta tanto un animal que lo ves y llama la atención? Pues por varias cosas. Seguro que hay factores psicológicos. Uno de ellos es el propio tamaño. Es un animal muy grande, es de los pocos animales que montamos encima y que somos capaces encima de que nos lleve donde queremos que vaya, donde queremos ir nosotros, perdón. Pero por otro lado también tiene algo más, y esto los estudiosos de la estética hablan de que las proporciones, se han estudiado las proporciones del caballo, midiendo desde la punta de la cruz hasta el casco y luego hasta el punto de la cola, y responde al número áurico, al número famoso de las proporciones y de la belleza de la proporción que se utilizaba para la construcción de catedrales. Por tanto, algo tiene que haber que a nosotros, solamente por la vista, es un animal que nos llama la atención. Y lo sorprendente es que de este animal podamos conseguir cosas, no solamente transportarnos, sino que luego veremos, en algún caso, pues eso, las artes tan bellas que signan, ¿no? Viajaremos entonces un momento al Renacimiento, que es el lugar donde, en esa época, es donde de pronto cambian las cosas. Los caballos que antes se utilizaban más para las guerras empiezan a desaparecer y le buscamos otras finalidades distintas. En un momento en el que estamos buscando la belleza como casi fin máximo de todas las artes que se puedan englobar dentro del concepto Renacimiento, pues empieza a aparecer una nueva también, que es la equitación, el arte de la doma y la selección estética del caballo. Estas cosas que ahora no nos llaman mucho la atención significaron cambios brutales en cuanto a la selección genética, a qué tipo de animal queríamos tener a partir de entonces y cómo se criaban, ¿no? Por tanto, esa transición es de estos caballos que veis ahí, típicos caballos que se utilizaban en Edad Media para la batalla, el caballo cristiano, caballo poderoso, grande, eran caballos que podían pesar 650, 700, hasta 800 kilos, son animales muy grandes que había que alimentar también, ojo, por eso el tema también toda la logística que antes refería. Nos vamos en el Renacimiento a este tipo de caballo. Este es un caballo del Hierro del Bocado, de una de las ganaderías que seguro que, bueno, una estirpe de caballos que son los cartujanos, que de los cuales hablaremos un momento porque tuvieron mucho que ver también con la génesis del caballo español. Pero aquí vemos un caballo diferente, unas formas totalmente distintas. Y intenten retener la imagen, el perfil de este caballo, porque este mismo caballo lo vamos a empezar a ver en lugares muy lejanos de España, sobre todo cuando nos metamos en los reinados de Carlos V y de Felipe II, donde el gran imperio español no solamente recogía y acaparaba territorios, sino que también sembraba de buenos caballos el mundo, porque el mundo se asombró de la belleza y de las artes y de las capacidades que podían tener los caballos españoles. Unos caballos que eran generalmente los caballos que estaban bajo la Extremadura, ¿no?, que antes citaba Antonio, o sea, los caballos en las vegas del Tajo, pero fundamentalmente andaluces. Bueno, pues la culpa de esta transición en parte la tuvo las milicias concejiles que hablábamos antes, los villanos, y también los nobles. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, los nobles, con todo este coste tan elevado que tenían en mantener y sujetar y cubrir, ¿no?, las compras de caballos, de manutención de esos caballos. Hago un paréntesis. En este país hubo albéitares
que estaban tan solicitados como, no sé, como el mejor futbolista de España, porque había gente con una capacidad técnica tan elevada que eran reconocidos, y había albéitares del bando musulmán que acudían a atender a algunos caballos de algunos nobles cristianos, ¿eh? O sea, había un tráfico de profesional no muy numeroso, pero sí que hay crónicas de algún caso que se produjo en este sentido. Y los mejores albéitares tenían, casi siempre eran o mozárabes o mudéjares, los dos casos, ¿no? Pero que tenían siempre una influencia del saber médico, como decía antes, heredado a través de las traducciones de los libros científicos. ¿Qué pasa con los nobles? Sí, con estos, pues que de pronto, cuando empiezan a terminarse las guerras, ahora iremos justo a unos cuantos capítulos que entraremos un poquito de refilón, pues cuando estábamos metiéndonos en este mundo, dicen, oye, pues yo no necesito ya esos caballos, o sea, no hay guerra, el rey no me llama para ir a batallar, pues lo que voy a hacer es quitarme los caballos cuanto antes y trabajo otro tipo de cosas. Y esto hace que, como pongo aquí, los factores que influyen de forma clave en el cambio de esta funcionalidad de los caballos que pedíamos y de la estética, tiene que ver, a partir de la toma de Granada por los reyes católicos, los reinados de Carlos V y Felipe II fueron determinantes, la conquista de América también influyó en un tipo de modificación de los caballos, y por último, las primeras escuelas de equitación que se dieron en el mundo, que los dos casos más importantes se producen en Italia. Bueno, con la toma de Granada, efectivamente los reyes católicos terminaron la famosa Reconquista, pero también se estableció de pronto un periodo de tiempo, pero como muy rápido, en el que la nobleza y todas las milicias villanas de los concejos dejaron de tener caballos, vendían los caballos o no compraban ya más, por lo costoso que era el mantenimiento. Y lo que hicieron fue, lo cambiaban por mulas. Empieza a haber un crecimiento brutal en la cría de mulas. Cogían burros para cubrir a las yeguas y de ahí salía una mula, y esa mula para el trabajo era mucho mejor que los bueyes. Trabajaba, comía mucho menos, tenía menos gasto, eran más ágiles, podías conseguir hacer un trabajo en el campo mucho más rápido que con un buey, y por tanto empieza a haber un crecimiento impresionante. Esto que es como la vida diaria de algo que podía ser hasta razonable, es decir, pues es verdad, si ya no hacen falta tantos caballos para ir a la guerra, pues no los tengo. Pues esto, lo que hace la nobleza justo es eso, deja de criar y comprar caballos pesados y crece la cría mular, la cría de las mulas. ¿Qué hacen los reyes católicos? Pues en 1493, o sea que estamos hablando solamente un año después de la toma de Granada, firman ya una pragmática sobre mulas y caballos. Empiezan a estar preocupadísimos. ¿Por qué? Porque están viendo que desaparecen a toda velocidad. Les preocupa la pérdida masiva de caballos, pero también les preocupa que se pierda el espíritu de caballería, de caballero, el espíritu de guerra. O sea, que se deje de entrenar a los jóvenes y a los nobles, dejen de trabajar con armas y de conocer mejor a los caballos para poder, bueno, porque ya parecía que no era tan necesario. Tenemos que tener en cuenta también que los caballos, en las artes de caballería, el caballero no solamente tenía que saber montar perfectamente, ni tener que manejar bien las armas y tener los espíritus y las misiones que le eran encomendadas, sino que también tenía que conocer muy bien al caballo, y en los tratados de caballería ellos tenían que aprender también patología de caballos, alimentación, algo de cruzamientos, o sea que todos los caballeros tenían conocimientos prácticos sobre este animal. Todo esto se empieza a perder porque empiezan a no ser tan necesarios, y además de una forma, como veis, tan rápida como en un año, que ya los reyes católicos se asustan con la situación. Bueno, ¿qué dice esa pragmática? Pues lo que obliga a todos los reinos de España es a tener caballo, a todos los que por oficio o rango lo tenían de siempre, y con más de 15 palmos de altura. Bueno, eso era también para tener unos caballos de altura, para que no fuéramos a caballo muy pequeño, que no era considerado un caballo potencialmente bueno para la guerra.
Los Reyes Católicos, yo no sé, claro, nosotros ahora tenemos claro que después de Granada se terminó y que ya no iba a haber más problema, pero probablemente ellos en esa época quizás no lo tenían tan claro. O sea, podía venir otra vez otra oleada, ¿no?, de musulmana que intentara conquistar otra vez al Andalus. Y ellos lo que les preocupaba es que no estuviéramos preparados y con ejércitos, no el ejército real que no había, sino con esos ejércitos llevados por los nobles. Bueno, y además prohíbe a toda esta gente que monten mulas. Pero empiezan a hacer otra cosa también que es muy inteligente, que es establecer un censo y registro de caballos. Nunca antes había hecho. Un censo y registros que obligaban un día al año a tener registrados en cada uno de los concejos todos los animales con el propietario, el tipo de caballo, sexo, etcétera. ¿Y para qué lo hacían? Pues lo hacían para obligar, condicionar y porque antes no hacía falta. Ya se sabía que la gente iba a tener caballos porque eran necesarios y había guerra, y había racias y había trabajo para el caballo. Ahora no. Entonces establecen este censo y ese registro que solo vamos a ver cómo va a ir mejorando. Y además también prohíbe la saca de caballos. La saca de caballos que estamos diciendo que los nobles querían vender esos caballos de guerra que eran tan valiosos, querían venderlos, o los caballos propios de aquí. Y las leyes de la saca eran las leyes que prohibían la exportación, para proteger la cabaña nacional y para evitar también que las razas buenas de animales se pudieran aprovechar en el extranjero sin que estuvieran manejadas por nosotros, ¿no? Prohíbe la saca de caballos poniendo hasta multas, ¿no?, de 1000 maravedíes, 2000 a la segunda vez, incluso con la pérdida de una mano si la gente reincidía. O sea que fijaros que solamente por montar en mula. Bueno, esto no les funciona muy bien porque a los pocos años, en el 99, hacen otra nueva pragmática mucho más seria, donde ya dicen que todo noble y vecino debe montar siempre a caballo y no en jaca o mula. O sea, que obliga ya de todas las de la ley a que la gente tenga caballos y que se salven y que se mantenga, por tanto, la cabaña nacional en un número suficientemente alto. Pasamos a otro rey que va a tener mucho que ver con todo lo que estamos hablando, que es Carlos V. Aquí lo vemos en su coronación en Bolonia. Carlos V es considerado uno de los mejores jinetes en cuanto a nuestros monarcas. Él también se dice que prácticamente estuvo montado a caballo casi toda su vida, casi todo el tiempo que duró como rey, hasta los últimos momentos que Yuste, porque le encantaban los caballos, le encantaba montar, y además fue un rey y que estuvo prácticamente reinando siempre con guerras por todos los frentes, ¿no? En toda Europa, Flandes, bueno, siempre tenía líos y siempre estaba montando a caballo y en guerra. Carlos V, hereda un poco y empieza a conocer lo que son los caballos españoles. Él, como digo, es un experto jinete. En los cuadros que se les ve ya se ve con caballos, que son caballos que ya empiezan a recordar un poco en cuanto a la estética al caballo español, al pura raza español, que todavía no existía como tal, era una mezcla de razas. Pero él también, viendo el mismo problema que habían tenido sus abuelos, pues también plantea en 1528 otra nueva pragmática. En este caso, vuelve otra vez a sacar a la luz el libro de registro de caballos, en este caso cada 6 meses, no cada año, y además con mucha más información. Pide oficios de la gente que tiene esos caballos. Hay que definir, y esto es una fuente de información ahora para los estudiosos maravillosa, porque tú puedes saber en cada pueblo quiénes eran los que montaban y qué oficios había, cuántos oficios y cuánta gente de esos oficios existían en los pueblos gracias a este registro, ¿no? No funciona, seguimos sin funcionar el tema, se siguen vendiendo caballos, sigue creciendo la cría de mulas. En 1534 y 35 vuelve a repetir pragmáticas y en el 39, ya harto de la situación, hace una real provisión, preocupado, como digo, por la cantidad y la calidad de los animales, por debajo del Tajo sobre todo, le empieza a preocupar que esas razas maravillosas de caballo marismeño, del caballo andaluz, se estén perdiendo, porque también se empiezan a perder. Y un poco en plan, de dar un poco de margen, lo único que consigue la gente es que él acepte que la gente pueda montar una mula, pero siempre que al final tenga un caballo. Los caballos que él conoce y que él monta, hubo una yeguada que estaba en Aranjuez, creo recordar que es la yeguada de Sotomayor, me parece que se llamaba, que era una yeguada real,
y en esa yeguada tenía caballos elegidos por él. Hay 2 o 3 caballos que son sus preferidos. Uno de ellos, sobre todo, que era un tordo, un capa torda es el blanco, que no es blanco, ningún caballo es blanco al 100%, salvo que sea albino, pero era un tordo. Y ese caballo, como detalle, que luego creo que sale por ahí, bueno, no sale el caballo, pero sale el tema, como detalle, cuando él murió y en los funerales que se le celebraron en Bruselas, hubo una enorme comitiva de nobles, de todos los reinos, de todos los condados, principados, etcétera, ¿no? El último que cerraba la comitiva era su caballo, que iba solo, sin montar, y casi todos los reinos y principados habían hecho lo mismo, imitaron. Iban caballos con las jaldrapas de los nobles o con escudos nobiliarios o con escudo de los reinos, pero sin jinete. Y el último iba su caballo, nada más, ¿no? Él, como digo, adoraba este mundo y adoraba el mundo equino y trabajó, en fin, bastante por arreglarlo. Este es el funeral, bueno, es un grabado del funeral, pero para que hagáis una idea de lo que decíamos, ahí vemos en ese grabado cómo están el escudo de Aragón, del Reino de Aragón, de León, de Castilla, de izquierda a derecha, y el de Galicia, abajo también. Y vemos cada uno de los caballos cómo los llevaban perfectamente enjaezados y con esto, con las jaldrapas que recogían los escudos nobiliarios, ¿no? Bueno, pero de pronto aparece el gran creador de una raza. Y en esto arranco ya un poco con la trama histórica que recoge El jinete del silencio, que fue la segunda novela en la que aparecen caballos en mi historia, ¿no? Como protagonistas. Felipe II fue el creador de una raza, esto es verdad. A mí me interesa no solamente la creación artística de un cuadro, de un edificio, de una catedral, sino cómo puede ser la creación de un animal para el arte como se pretendió en ese momento. Felipe II se suma también a las ordenanzas anteriores de sus antepasados reyes, prohíbe echar asnos, es más firme que ninguno de los demás, prohíbe echar un asno a las yeguas, o sea, por tanto no permite hacer mulas, solo machos que sean de buena casta y con penas incluso de destierro. O sea, que se pone bastante más serio. Como pillen a alguien cruzando una yegua de buena casta con un burro, desterrado. El día de San Miguel era el día que se hacía este censo de caballos en todas las villas, era obligatorio. Los libros del registro de caballos todavía en algunos municipios se pueden encontrar, yo estoy viendo algunos en ciudades muy pequeñas y de ciudades más grandes, y son toda una joya, ¿no?, de información. Y luego, sobre todo, y es el primero que establece un plan de mejora de esa casta, de esos caballos de casta ligeros, y lo convierte en un asunto de Estado. Curiosamente, hablando de los López de Haro, sigue teniendo otro López de Haro cerca de su reinado y es su caballerizo mayor, y a su caballerizo mayor le ofrece la posibilidad de una cosa sorprendente, y así fue como lo escribió él. Él quiere ofrecer al mundo, a su imperio, un caballo único, capaz de cautivar con su belleza y grandeza interior, y ese no era otro que el caballo español. Intenta crear una raza de la nada, o sea, de mezclar animales. Está viendo que todos sus proyectos que ha hecho, todo lo mejor que ha podido, para juntar y cruzar animales de buena calidad no están funcionando bien, y al final decide que eso hay que hacerlo, liderarlo desde un solo lugar y con una sola persona. Bueno, establece el primer programa de mejora genética en España, curioso, estamos hablando eso de 1500 y pico. Obliga a los concejos a tener machos de la mejor casta, había órdenes concretas en este sentido y seguían, y había veedores que miraban que esto se cumpliera, y tenía que haber por lo menos un macho de buena casta para cada 25 yeguas, ¿no?, para poder cubrirlas y que estén registradas todas en el libro. Incentivaba, no solamente ya penalizaba, sino que pasa al lado positivo. Y dice, bueno, el que críe caballos en las condiciones que estamos hablando, le exonera determinados impuestos, le exime de tener que aceptar huéspedes, que era una de las cosas clásicas en esa época, en sus casas, y si impagaban alguno de los impuestos, pechos o otros cualquiera, o alcabalas, no iban contra ellos ni contra su patrimonio. Por tanto, tenían unas ciertas ventajas que le puso encima de la mesa a la nobleza, y no solo a la nobleza, a los caballeros villanos, para que pudieran mantener y cuidar
esa cría de caballos. Y nombra en cada municipio a 2 conocedores de la casta, que los llamaban de esa manera, conocedores. Esos conocedores eran, en muchos casos eran albéitares, que podían tener un poco un criterio mejor a la hora de seleccionar y de recoger qué morfologías eran las más adecuadas o qué cruzamientos iban a ser mejores entre unos y otros animales. Pero pasados unos años, como digo, al final decide que la selección la tiene que liderar una sola persona y en un solo lugar, y nombra a su caballerizo mayor, a don Diego López de Haro, para que cree una raza nueva de caballos. Y esta es lo que quieren, que es crear la raza más bella y noble del mundo. Esta raza de caballos y este proyecto se establece en las caballerizas de Córdoba, se pueden visitar ahora en las antiguas caballerizas de Abderramán III, que tenía al lado del palacio califal, y en ese lugar, con una inversión bastante importante, miles de ducados, era una barbaridad para la época lo que invirtió, hicieron todo un programa de selección para poder fijar las características de un caballo que asombrara a todo el mundo y fuera el reflejo del gran imperio español en todos los lugares del mundo. ¿Cómo lo hizo o cómo lo hicieron? Se basaron en 3 fuentes genéticas. Una de ellas eran las yeguadas de Baza, de una zona de la zona de las marismas de Córdoba o la vega del río, alrededor de Córdoba, era muy famosa por la calidad que tenía de caballos. En concreto hay unos caballos que luego aparecerán, luego creo que salen citados o los citaré, unos caballos, una estirpe que se llamaron los Valenzuelas o los Guzmanes, que eran de esa zona en concreto y había sido un cruce de unos caballos, de unas yeguas de la zona de Córdoba, con un semental que había venido del Yemen, y era un semental espectacular de belleza, que creó toda una estirpe de unos caballos que luego en el resto de Europa se los sortearon cuando los conocían. Yo digo que eran como los Ferraris del momento. Eran unas, vamos a ver alguno, que tenían unas crines que llegaban prácticamente al suelo, la estética era preciosa, y eran unos caballos que ya digo que todos los reyes del centro de Europa anhelaban tener. Pues por tanto, unas yeguadas la yeguada de esas hembras fueron una base genética que se utilizó, luego los caballos de la Real Yeguada de Sotomayor, bueno, la que comentaba Aranjuez, y luego los caballos cartujanos. Los caballos cartujanos, en la Cartuja de la Descensión de Jerez, los monjes cartujos, con buen criterio, lo que fue trabajar todos los dominios que tenían, que eran muy abundantes, porque prácticamente tenían media provincia de Cádiz, no, pero entre Jerez y desde luego y Sanlúcar, y toda esa zona era una zona donde ellos tenían sus dominios, sus tierras, y lo que hicieron fueron 3 cosas: hacer cultivo de trigo, cultivo también de viñas para hacer vino, y lo tercero, pensaron, visto que todos los reglamentos y todas las leyes que estaban saliendo a favor de la cría caballar, pensaron que podía ser también un buen negocio. Y por tanto, y como eran conocidas la calidad de las yeguas y de los sementales de esa zona, reunieron en cada una de esas que tenía la Cartuja distintos ejemplares y empezaron a cruzar con su criterio, pero llegando a hacer unos caballos que todavía hoy asombran al mundo, que son los caballos cartujanos, que nacieron allí, pero luego formaron parte, como digo, de la sangre del caballo español. Las consecuencias de lo que hizo Felipe II fue conseguir un caballo que admiró al mundo. Aquí pongo a Enrique VIII. Enrique VIII reconocía como rey que uno de los mejores regalos que había recibido durante todo su reinado fueron 15 sementales de caballo español, que los tenía como si fueran oro en paño. O sea, y además así lo escribió, que no había mejor caballo en el mundo que ese caballo. Más adelante también, Luis XVI, también se hablaba de que como rey en Versalles tenía los 200 sementales de caballo español, y reconociendo que era el caballo más inteligente, más capaz y más armonioso y equilibrado de todos los que existían. O el hermano de Carlos V, Fernando I de Habsburgo, que también creó una yeguada, una de las más conocidas en el mundo, que es la yeguada que existe todavía de Cladrubin-Darlaven, que es una yeguada de caballos que ahora mismo son cotizadísimos y que tenían como base fundamental el caballo español que mandó su hermano a Fernando I.
Tenían dos caballos de capa torda, o de dos capas, perdón, torda y negra. Los negros los utilizaban para paseo y los blancos para funerales, o sea que era al revés también, como se hacía. Pero de pronto también estamos pisando un momento en que el caballo tiene también otra importancia, y es la conquista de América y la influencia que tuvo este animal en esta conquista. No se sabe muy bien por qué, no, por lo menos yo todo lo que he leído no he llegado a encontrar una explicación razonable. Hay teorías o leyendas, pero en América, en toda América, desde el norte al sur, desaparece el caballo en torno a 10.000 a 12.000 años antes de Jesucristo. Por tanto, no había caballos, en América no conocían ese animal. Lo que antes comenzaba Antonio, cuando de pronto los indios llegan y ven, y lo has comentado también tú, Emilio, ven a un caballo con ese impacto que antes comentaba también de sus proporciones y sus formas, ¿no? Tan grande, tan alto, con un ser encima que brilla porque tenía sus armaduras y tal, pues se creen que es un solo ser, es un centauro, y creen que es un dios. Por tanto, es de reconocer que ellos mismos, los conquistadores, reconocieron que les vino muy bien la presencia de los caballos para amansar un poco a los indios y poder ir conquistándolos e ir introduciéndose cada vez más en la América, en los distintos países americanos. Colón, en el segundo viaje que realizó, ya se sabe que llevó 25 caballos, de una forma que yo no llego a entender cómo pudieron hacerlo, ahora veremos por qué. Pero llevaron 25. Él decía que eran jamelgos porque le engañaron. Esto es muy típico en este país, por desgracia. Él iba a llevar 25 caballos que quería de buena raza, de buena casta, pero estuvo malo hasta el último día del embarque, y cuando llegó ya estaban los 25 caballos cargados en las bodegas de los barcos y eran jamelgos. Se las habían vendido alguno que se aprovechó de la circunstancia y le debió de vender pues, por un precio bastante más alto de lo que valían. No pudo hacer otra cosa y se los llevó. Eran importantes, él entendió desde el principio, y eso que estamos hablando en el segundo viaje, todavía estamos en las islas del Caribe, todavía no hemos pisado continente, pero él interpreta que por el efecto este que tenían los indios, y además también por moverse lógicamente por todo el territorio, pues iban a necesitar este tipo de animales, y empieza a trabajar. Pero claro, el llevar caballos a América era complicado, y aquí lo vemos por qué. Eran cargados en las bodegas, estamos hablando de unos navíos que eran no muy grandes, o sea, no tenían mucho tonelaje, son pequeños. Si uno ve las carabelas, es un barco relativamente pequeño. Y además necesita llevar provisiones. Pues ahora mete 5, 6 o 10 caballos en cada una de ellas dentro. Pues es bastante complicado. Luego, por otro lado, como veis ahí, el manejo dentro de la bodega tenía que ser también especial, porque el caballo, si había marejada o el mar estaba un poco más bravo o simplemente, yo qué sé, se extrañaban o extrañaban algo, si empezaba a cocear, pues podía cargarse las cubiertas, aunque fueran más o menos duras, o sea, habría peligro, ¿no? Por tanto, les colgaban, los dejaban colgados como una especie de potros y con unas cinchas por el vientre que los llevaban colgados. No siempre, pues también los dejaban descansar, pero en muchos momentos iban así. Pues imaginemos dentro del barco unos caballos así, dándoles de comer, beber, que beben bastante, o sea, era complicado. ¿Qué ocurría? Que llegaban muy pocos, llegaban enfermos, con 40 y tantos días más o menos de navegación, pues llegaban trastornados, con problemas diarreicos, muchos morían y era un tema complicado. Y el caballo era muy valioso y además querían tener caballos. ¿Cuál es la decisión sensata que se tiene a partir de entonces con la necesidad? Pues criarlos allí. Y se decide hacer criaderos reales y privados, de titular real, otros eran privados, criar caballos de forma masiva en las islas, en Jamaica, en la actual Cuba, en Santo Domingo. En todos estos sitios hubo criaderos gigantescos que, bueno, fueron alimentando y luego fueron creciendo. Se dio bien la cría allí. ¿Esto fue importante para América? Pues fue tan importante como que todas las razas, prácticamente salvo las últimas, el siglo XX o un poco antes, que empiezan a aparecer razas inglesas, pero la mayor parte de todas las razas americanas son todas razas procedentes del caballo español. Desde la Patagonia hasta la zona de América Central,
tanto los indios como, en fin, como cualquier ciudadano de cualquier país encuentra y se puede encontrar similitudes. Hay un montón de razas de caballos actuales con nombres diferentes al caballo español, lógicamente, pero todos tienen sangre de caballo español. Hernán Cortés fue uno de los grandes amantes y respetó tanto a los caballos que iban con él en cada una de las conquistas que fue haciendo, que les puso nombre. En las crónicas que hablan sobre toda la conquista de México, cada uno de esos caballos tienen un nombre determinado, y había alguno, como decía antes, que ya lo llamaba, que era un Valenzuela, un Guzmán, que es uno de estos caballos de estirpe única. A él le encantaba también montar a caballo, pero le gustaba montar a buenos caballos. Y llevaba buenos caballos, que también provocaron un efecto en los indios espectacular. Hay algunas crónicas muy divertidas con alguno de estos caballos que se escapó, que volvió, que lo protegieron los indios, luego se lo devolvieron, en fin. Era un animal de verdad que tanto para españoles como para los de allí hubo un antes y un después, llamó muchísimo la atención. Bueno, dejamos ahí un momento y voy a ir terminando para meternos en el Renacimiento. Los nobles, como hemos dicho, en esta época ya no van a la guerra o no van tanto, no existe tanta presión, por lo menos en España. Los nobles abandonan sus castillos y empiezan a poner palacios en las ciudades más importantes de Europa en general. Y esos palacios significa que también abren el crecimiento de nuevas ciudades. Empieza un poco un urbanismo que antes no existía y empieza a florecer. Y en esas ciudades ese espíritu renacentista también se va impregnando en avenidas largas, en sistemas cuadriculados, no como las villas antiguas medievales, que eran generalmente, casi siempre, eran como una especie de caracol, una almendra, ¿no? Una almendra central con las calles alrededor, y haciendo curvas y todo un poco desorganizado. En este caso empezamos a ver una estructura de ciudad distinta. Hay obeliscos, hay ornamentación de las calles, y también en el caballo le llega también eso, esa obsesión que en ese momento se produce por la simetría, por la proporcionalidad, por el equilibrio, por el gusto de la estética, le llega también al caballo. Las formas del animal durante este siglo y durante el siglo, pues, finales del XV y el XVI y ya un poco más adelante, empiezan a cambiar. Se hacen mucho más finos, más estilizados, el cuarto trasero se hace un poco más pequeño, no necesitas animales que tengan tanta fuerza de tirón como un caballo de guerra para tirar para adelante y coger velocidad pronto. Y además trasladan también, o se busca que tengan equilibrio mental, que el animal sea capaz de hacer cosas que se le piden, que son cosas un poco atípicas para su propia condición. Este caballo, que aparece aquí, está en un fresco del Palacio del Duque de Ferrara, en Ferrara. Este palacio, hay un salón que está lleno de este tipo de caballos con distintas capas de distinto color. El Duque de Ferrara era un apasionado de los caballos, pero también ya viene a reflejar que en esos palacios de pronto dejan de aparecer cuadros sobre la vida normal o sobre incluso santos o vírgenes, y de pronto en un sitio empiezan a aparecer caballos. Y caballos buscando la estética. Si nos fijamos con el que antes os enseñaba del hierro del bocado, que es el de los cartujanos, pues empieza a aparecer bastantes similitudes. Es un caballo muy parecido. Este es un fresco que está pintado en el siglo XVI. Un caballo que ya empieza a tener una connotación artística. Ya no solamente se quiere un caballo para transportar, como correo ni como arma de guerra, sino que queremos algo distinto con él. ¿Y qué se quiere? Pues empiezan a surgir las primeras escuelas de equitación. En 1539 es la primera de todas. El conde Ciaschi, en Ferrara, establece una primera escuela donde acuden los hijos de los nobles, fundamentalmente, y allí les empiezan a enseñar lo que es la doma clásica, y se empieza a hablar de los nuevos aires, que se llama en la equitación, con distintos nombres, piaffer, cabriolas. O sea, los caballos empiezan a moverse de una manera distinta, a ejercitar unos pasos distintos, no solamente el típico del trote y el galope. Y esto también se hace no solamente por la estética, sino porque es una forma también de disciplinar
al caballo, pero también disciplinar al jinete en el sentido de que todo lleva un orden, toda la vida está hecha a base de unos pasos que hay que ir cumpliendo, que no hay que saltarse, y que cuando uno es constante y hace las cosas que se le piden, al final consigue avances, ¿no? Y consigue lograr sus objetivos. O sea que tanto lo que es el concepto del arte ecuestre se traslada también a que el espíritu de los nobles cambie, ¿no? No le valen todos los caballos, y empiezan en esas escuelas de equitación, tanto la de Ferrara como luego veremos otras siguientes. Una de ellas es la de Viena, que es más posterior. En 1580 se establece la Escuela de Equitación de Viena, que hoy sigue, y se utilizan también los caballos españoles precisamente por todas estas características que he comentado, porque eran valiosos desde el punto de vista de comportamiento y temperamento. Voy a hacer aquí una salvedad. Los caballos, como animal que es víctima de depredadores, está muy acostumbrado a tener una atención extrema a todo lo que sucede a su alrededor. Ellos tienen un ángulo de visión que es bastante ancho, es decir, no cogen, digamos, 180 grados, sino se habla casi de 240 grados, o sea, ven un poco por detrás y de frente, salvo en un punto en medio, justo delante no ven, tienen que ver un poco de lado, de frente no ven, a 40 centímetros no ven lo que hay delante, por eso ellos se extrañan. El caballo es un animal temeroso, es un animal que tiene miedos. ¿Por qué? Porque sigue teniendo su concepto de que es víctima de depredador, que le van a matar, que le van a cazar. Para conseguir también tranquilizar a todo eso, tiene mucho que ver también cómo tratas al animal, cómo lo entrenas, cómo lo cuidas. Y en este tipo de escuelas empiezan a existir determinadas personas que empiezan a plantearse que la doma o todas las artes que quieren aprender tienen que ser enseñadas con premios, no con castigos. Era mucho más habitual castigar cuando un animal no hacía una cosa, se le pegaba para que aprendiera a hacerlo, ¿no? En este caso empiezan también a darle otra vuelta. El pensamiento, entre comillas, de los animales y de este animal en concreto tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo, con la capacidad de visualizar. Un caballo, como un perro o como los carnívoros o los cazadores, ¿no?, tienen una capacidad de visión muchísimo más en detalle que nosotros. Nosotros tenemos una mirada normalmente que es un poco en abstracto. Yo ahora mismo estoy mirando todo este salón, pero no veo a nadie en concreto, salvo que me fije un poco, ¿no? Pero no me quedo con todo lo que hay y dónde está cada uno. Un animal suele hacer lo contrario. Un caballo se fija en todos los detalles y ve con todos los detalles. ¿Esto por qué? Pues por lo dicho, porque es que a la mínima que pase algo puede ser víctima de que pase algo a él y por tanto necesita esa precisión en el comportamiento, en su propio comportamiento y en la propia visión. Tanto es así que ellos, digamos, tienen un pensamiento, digamos, no lo digo así tal cual, es un pensamiento a través de las imágenes. Ellos, digamos, que fijan una imagen muy concreta y lo asocian con una emoción determinada. Puede ser alegría, puede ser gozo, o puede ser miedo o pavor. Cuando a un caballo se le hace algo, se le hace un daño, ¿no?, con un palo en un pasillo determinado de la cuadra, eso no se le olvida nunca. Y no se le olvida ese lugar en concreto, porque ese lugar se le queda fijado con todos sus detalles y por tanto no le pidas que luego vuelva a pasar otra vez por allí, aunque hayan pasado 10 años, porque él se va a negar, o sea, él sabe que ahí ha tenido una asociación negativa, ¿no? Bueno, pues en estas escuelas de equitaciones empiezan a trabajar todo ese otro ángulo, que es el de las visiones de premio, de conseguir que el animal haga lo que tú quieres que haga, pero que sea feliz haciéndolo, ¿no? Y la última escuela de la que voy a hablar es la Escuela de la Maddalena, en Nápoles. Ahí estamos hablando de un periodo de la Nápoles que seguro que esta tarde saldrá con Jorge Molís, ¿no? O, bueno, no sé si saldrá, pero seguro por la época, que es 1540, se establece la primera escuela de equitación, era virreinato español, en ese momento Nápoles, y el artífice de todo esto es un hombre que es uno de los grandes padres de la doma clásica, de conseguir que los caballos expresen todo lo que tienen a través del movimiento, del arte, con música o con determinados movimientos casi artísticos, y es Pignatelli, Giovanni Battista Pignatelli, ¿no?, que consiguió transformar estos caballos que él veía en Nápoles, que también él trae caballos españoles, cartujanos, se sabe que fueron para allá,
Y lo que buscaba esos caballos españoles era la flexibilidad, la rapidez, el aprendizaje que hacían rápido y para utilizarlos por su gran equilibrio mental. Bueno, pues en aquella Nápoles española, la nobleza cambia de guerra, por terminar la conferencia, a conciertos, lee a Petrarca, a Dante, a Maquiavelo, visten con mucho más refinamiento, han cambiado las costumbres, abren palacios en la calle Toledo, por el nombre del duque de Toledo, y mandan a sus hijos, al duque de Alba, mandan a sus hijos a aprender el nuevo arte, que es el nuevo arte de la equitación. Caballo, historia, nobles y letras se juntan al final en estos lugares inicialmente y consiguen hacer un homenaje a una transición de un caballo de guerra, de armas, a otro de arte, de literatura, de cultura, a vivir una emoción expresada con sus propios movimientos y a través de la gran belleza que tiene el propio animal. Por eso yo como autor y como escritor siempre recojo a estos animales que forman parte de mi vida, porque sigo trabajando entre animales y sigo trabajando como veterinario. Ya he dicho que era la profesión más hermosa que hay en la Tierra y por tanto no quiero abandonarla. Yo intento compatibilizar la sensibilidad del mundo animal con la sensibilidad de las letras y aunque parezca un poco raro, se puede conseguir y se consigue. Y me uno también a lo que comentaba antes Antonio, bueno, yo vivo en el campo, no vivo en el campo, pero trabajo en campo. Yo soy veterinario rural, no tengo clínica de perros. Por tanto, esto de los pueblos lo conozco desde hace 30 y tantos años, que es lo que llevo trabajando, tanto en el País Vasco, en Navarra, en Asturias, Cataluña y últimamente en Castilla y León. Todas esas zonas han sido mis movimientos como veterinario y solamente puedo decir que esa España que dicen que se vacía, solo depende de una cosa que no se vacíe, de la más importante, y es de poder conseguir que la gente que trabaja allí y que trabajan generalmente en el campo o en la ganadería puedan seguir trabajando en el campo y en la ganadería pues a través de unos precios razonables que les permita vivir con cierta dignidad. Y es que esto es el factor más importante. Si seguimos peleando, como está pasando, por la estructura de comercio en los países civilizados, donde las ciudades tienen que comprar muy barato, porque tienen que comprar barato toda la comida, pues ellos cada vez ganan menos, y cuando ganan menos, los hijos aguantan los señores mayores porque no saben otra cosa que hacer, pero los hijos se van porque no pueden vivir y ven que no hay rentabilidad en el campo. Esa es la gran clave de la permanencia de la gente en el campo. Por supuesto, luego todo lo demás se añade. Si le ponemos internet, les ponemos unos medios de vida y unas calidades de vida, colegio, lógico, evidentemente eso es el mínimo. Pero el campo necesita el respeto de que lo que está haciendo lo están haciendo muy bien y necesitan vivir con cierta holgura, que no es así. Ya lo digo, yo solamente he conocido zonas que se te cae el alma a los pies conociendo ganaderos que aparecen como personajes en mis novelas por su capacidad de sacrificio, por su espíritu de superación, que a mí me decían que hasta no hace mucho tiempo, pues no sé, en pueblos de Cuéllar o es un pueblo como Cuéllar, que ya es una ciudad, pero pueblos pequeños de Segovia, de Ávila, de Valladolid, lo normal era comer garbanzos todos los días de la semana, que era lo que había, y no se comía nada más. Y cuando había un pollo era cada mes y medio. Pero es que eso era lo que era la vida normal, sin calefacción o con calefacción con leña, pasando fatigas y pasando muchísimas dificultades. Esto, evidentemente, ha mejorado mucho. Pero yo todavía tengo ganaderos que todavía me lo siguen contando, que lo han vivido no hace más de 10 o 15 años, o sea, que han estado en ese trance. Hay que darles esa oportunidad, yo creo en esa España, porque no solamente es bonita, sino que es la que fija el territorio y es la que consigue que esos pueblos no se mueran. Es la que consigue que los campos que vemos una dehesa y la vemos limpia, solamente con árboles y una pradera. Pero es que si no hubiese vacas, si no hubiese cerdos, si no hubiese ovejas, ahí no se puede cultivar nada, porque ahí el trigo no crece. El suelo es muy malo. Solamente puede haber ganado, que es lo único que es capaz de mucho territorio conseguir sobrevivir. Y cuando eso lo vemos, si no existiese ese ganado, si seguimos atacando
de forma injustificada a la carne, en fin, como hemos visto últimamente, y no solamente últimamente, pues lo que vamos a conseguir es que desaparezcan. Y cuando desaparezcan, ya el paisaje va a cambiar. En vez de ver praderas y dehesas, veremos un montón de arbustos, todo abandonado, y bueno, el típico pasto de las llamas, y eso es también una modificación de nuestra calidad de vida y nuestra calidad paisajística. En fin, después de hacer esta declaración de principios, me perdonáis y nada, muchas gracias por atenderme y espero si alguien tiene alguna cosa que preguntar. Muchas gracias, de verdad. A ver, que yo llegué a este mundo de las letras de una forma extraña. Yo nunca me había planteado escribir, o sea, soy muy de campo, soy una persona sencilla porque soy de campo. Y lo que quiero expresar también es que el arte de la literatura a mí por lo menos me sobrecoge. Yo creo que no hay pasión más grande que escribir. Yo reconozco que a veces solamente con el hecho de escribir yo solo a mí me bastaba, y lo siento decirlo así, o sea, yo aunque no se publicaran las cosas, yo me lo pasaba suficientemente bien ya con el hecho de haber escrito una novela. Llegué a este mundo de una forma muy extraña. Yo trabajaba por entonces en una gran empresa, fue un momento de mi vida antes de volver al campo, que viví en una empresa muy grande, que tenía un momento de absorción de un grupo americano que la compró. Yo estaba en una posición dentro del consejo de dirección, hubo que echar a muchísima gente porque aparecen estas palabras que se llama, tenemos que hacer una reestructuración, y cuando dicen lo de la reestructuración, pues ya sabes que hay que echar a gente, ¿no? Y eso me costó un disgusto, me costó casi una úlcera, mucho más a los que tuve que echar. Me tocaron 22 personas, que recuerdo cada uno de ellos. Y bueno, tenía un ataque de ansiedad que dije, yo esto lo tengo que liberar de alguna manera. Tenía ganas de escribir algo y dije, pues tengo que hacerlo. Quiero trasladar todas mis ansiedades a una historia de ficción que no soy yo, para poder sobrevivir un poco a ese momento. Y ahí nació la primera novela, que se llama La Cuarta Alianza. Una novela muy segoviana. Bueno, Gonzalo, yo lo que tengo que decirte que yo tengo una ahijada que hace equitación, practica equitación. Entonces, en una de mis novelas tuve yo la licencia literaria de meterla a ella en un cameo, digamos, con su nombre y apellido. Yo te aseguro que he disfrutado tanto y he aprendido tanto con tu conferencia que a mi ahijada el hecho de haber salido en una de mis novelas, nada comparable a lo que yo cuando la vea le tengo que explicar para ganármela. Eso que lo sepa, en ese sentido. Bueno, una vez dicho esto, tenemos tiempo a un par de preguntas antes de irnos. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Gonzalo? Yo. Tani. Sí. ¿No es verdad que una de las empresas de transportes durante la época de los Reyes Católicos era la de los taxis? Que creo que era una empresa italiana, y de ahí viene el nombre de taxis a los automóviles de servicio público. Lo desconozco, me ha pillado totalmente. O sea, sí que recuerdo, pero los taxis como servicio de transporte, no hablamos, o sea, diligencia, estilo diligencia, ¿no? No lo conozco, no conozco ese detalle, o sea, por tanto no puedo hablar de él, pero me gusta, Tanto es así que voy a intentar investigar porque me parece interesante. Me había metido en el servicio de postas, que también hay una familia que durante casi 100 y pico años tuvo el monopolio de todo el servicio en España, y bueno, y no solamente en España, ¿no? Pero pero esto no me sonaba, lo siento, no. Hola, buenas tardes. Quería darle las gracias por su conferencia y además por sus libros, ¿no? Por sus caballos, por sus perros, por su vidriera y por los gorilas. Pero yo me quiero preguntarle exactamente por los caballos marismeños. Soy andaluz y la marisma, el coto doñana, pues me subyuga siempre, y siempre, todos los años, se hace las sacas de las yeguas cada 29 de enero. Y quería preguntar si son esos caballos marismeños a los que usted se refiere en sus libros.
Sí, los caballos marismeños, ya hay crónicas de estos caballos que hablan así, como caballo marismeño, ya hay crónicas en el siglo I. De Flavio, de un historiador romano, habla de unos caballos que estaban en las marismas del Guadalquivir y cita y menciona no solamente al caballo, sino que incluso lo describe un poco. Y esa presencia de caballos, digamos, no se sabe desde cuándo están, pero por lo menos 2000 años han estado por allí. El caballo marismeño, además, es una raza en concreto que usted la conoce, que se dice que es de las más antiguas que hay en España, ¿eh? Y ese caballo se puede dejar influir por ahí por otras razas, seguramente sí. Se cree, los que estudian genética equina y estudian en profundidad, creen que hay bastante similitud con los caballos bereberes. O sea, aunque pudo haber influencia también de caballo árabe, que pudo llegar a España también durante el periodo califal y pudo cruzar algunas yeguas, que posiblemente hay algo de ya árabes, pero fundamentalmente van a ser bereberes. A ver, hubo otras dos yeguadas enormes, que fue la de Alacant III, me parece, que en Córdoba, que tenía 10.000 yeguas. Es que los árabes, por lo que comentaba antes, el caballo era el tercer animal sagrado dentro del Corán. Hay solo 3 animales que son sagrados. Uno es el caballo, que lo dijo el profeta precisamente para lo que he comentado, para favorecer la implantación del Islam en todo el mundo. El segundo es el halcón y el tercero es una butarda, una especie de butarda, ¿no? Esos son los 3 animales sagrados para el Islam y hay una serie de leyes muy concretas que los protegen. Yo creo que en base no solamente al amor que tenían por el caballo, sino por la funcionalidad que le querían dar, se crean estas yeguadas grandísimas. Una es la de Córdoba, que estaba en Medina Zahara, tenían también cuadras allí, y luego hay una crónica que dicen que una parte de esas yeguas fueron hacia las marismas del Guadalquivir, y ahí se establecieron también. Por tanto, la yeguada de las marismas fue una yeguada protegida también por el califa, por Abderramán III, y creen que, digamos, que también intentó conseguir allí crear o fijar un poco un animal especial, pero ya pensando en guerra, para la guerra, no para el arte, ¿no? Como he dicho después. Yo le quería dar las gracias por esta conferencia que hemos escuchado. Le veo una persona con una humanidad que lo va a reflejar en sus libros. No tenía el gusto de conocerle, ni me he leído ningún libro, pero estoy deseando empezar y pienso que va a dar usted voz a los animales porque no va a terminar aquí. Entonces, mi pregunta es, usted como veterinario, además conocedor del caballo, ¿me puede hacer así pequeñito, qué es lo que piensa un caballo? ¿Cómo ve usted al caballo? Porque yo es que no sé cómo es el caballo por dentro. Es difícil eso, pero antes lo he definido un poco. El caballo es un animal es un animal temeroso, tiene muchos miedos. Voy a contar una anécdota. Esto es una anécdota que me pasó como tema de miedo, pero que define un poco cómo es el propio animal. A mí hace unos años, cuando saqué El Sanador de Caballos, la editorial quiso que me entrevistara. ¿Cómo se llama la periodista de Antena 3 de la mañana? Ya no me acuerdo el nombre. Susana Griso. Susana Griso. Querían que me entrevistara a Susana Griso. Pero Susana Griso dijo que sí, pero con una condición, que yo tenía que entrar con un caballo. Entonces, claro, a mí la editorial me dice, oye, Gonzalo, ¿tienes algún caballo por ahí para meterlo? Digo, pues no tengo ningún caballo, y además, aunque lo tuviera, para meterlo en un estudio de televisión tiene que ser un caballo que esté muy preparado, porque hay focos, hay gente, hay ruidos, el suelo, en fin, tiene que ser un animal preparado. Entonces conseguimos encontrar una empresa que está por aquí en la sierra que alquila caballos para películas y todo esto. Y entonces me vino Cervantino. Me mandan a Cervantino, que Cervantino era un caballo que salió en películas, entre ellas la de Troya, está montado por Brad Pitt, creo recordar, ¿no? Pues este caballo es un caballo español, que, o sea, le dices que lea el catecismo y te lo lee directo. O sea, hace todo lo que le diga, lo hace. Total que nada, yo llego como 2 horas antes al estudio, está allí ya esperando el caballo para yo habituarme a él y poder manejarlo, ¿no?
Y bueno, decidimos primero que no voy a subirme dentro, o sea, que no voy a entrar con el caballo montándolo, porque es que además los techos no eran altos, pero era un número que no estaba yo dispuesto a hacerlo. Entonces dije, no, yo lo meto y tal, y hablamos con Susana. Bueno, lo que pasa es que cuando veo el caballo, le veo primero que no tenía herraduras adaptadas, eran herraduras normales, y el suelo de los estudios de televisión son de plástico de este, que digo, bueno, es que este caballo, como haga algo, resbala y tenemos un problema. O sea, que el caballo sale con una lesión. Aparte el lío que se puede montar. Bueno, total que digo, pues no se puede meter este caballo salvo que venga un herrador y le ponga herraduras de plástico, que hay unas especiales para eso. Era un día que en Madrid estaba nevando, ya con eso un poco en colación. Entonces el de televisión estaba, el regidor estaba como loco, le di el número de teléfono de un herrador, le llamaron, vino corriendo, pero claro, llegó que el tiempo se estaba pasando al programa, era en directo, ¿no? A las 12:30 terminaba, eran las 12:15 y llega el hombre. Entonces lo hizo a una velocidad que yo no me lo podía creer. En 3 minutos le quitó 2 herraduras y le puso 2, solamente 2, porque ya con eso no se caería, ¿no? Total, que yo ya entro corriendo con el caballo a ver a Susana Griso, 10 minutos antes de que termine el programa, si no eran menos. Y entonces, bueno, el caballo se portó como un campeón. A mí Susana me preguntó una serie de cosas, que si tal, que si las orejas, que si por qué las movían. Bueno, yo decía, yo le contaba, pues la pueden para un lado, bueno, le conté 4 cosas. A mí me habían enseñado también que si le daba un golpecito aquí en un costado, el caballo levantaba así la pata. Entonces se lo hice, todo el mundo se rió, había público. Momento en el cual, pues ya Susana decide que se ha terminado el programa. Yo estaba casi como umbral, ¿no? Como diciendo, coño, ¿y cuándo hablo de mi novela? Aquí el caballo, las orejas, la pata. Y total que dice ella, no, pues no, ya, pues muchas gracias, no sé qué, pero claro, ya nos vamos. Y entonces dice, había 8 personas en el público y dice, por favor, demos un aplauso a Gonzalo y al caballo. Entonces dieron un aplauso, el público estaba detrás del caballo, entonces él no los vio. Y entonces, en el momento del aplauso, hizo un extraño, no hizo nada. Él se movió, porque sonó un ruido raro, ahí está el miedo, a esto viene la anécdota, ¿no? El miedo de los caballos, se movió, y la que se movió fue Susana Griso, que entró en pánico y salió corriendo, que he salido en los programas de zapping, pero miles y miles de veces. O sea, no sale nada más que la carrera de Susana Griso con el caballo. Total, que luego además se portó no del todo bien, porque luego cuando acabamos el programa, en el camerino y tal, no sé, le dije, oye, me tienes que invitar otro día, porque después de lo que hemos montado, vamos a salir en los programas del zapping. Y yo dije, ya te lo contaré. Y yo, hombre, pues me tienes que invitar otro día. Y no me invitó. Bueno, no sé, es un poco eso. ¿Qué piensan? Lo que piensan animales, sus bienestares, tienen que ver con poder comportarse con lo que son, como son, con su propia naturaleza. A esto, por ejemplo, me refiero, yo tengo un concepto de las mascotas un poquito peculiar. Esto igual pongo aquí un poco de polémica. Yo he tenido perro hasta hace muy poco tiempo, porque el pobre tuvimos que sacrificarlo no hace ni 15 días. Y tuvo 15 años conmigo. Bueno, pero mi perro siempre quise que tuviera vida de perro. Con una familia, pero con vida de perro. Y eso, ¿en qué se traduce? Bueno, a ver, yo lo podía hacer porque tengo una casa con jardín muy grande y el perro prácticamente, él ha vivido en el jardín, entraba en casa cuando hacía mucho frío o en determinados momentos, pero casi siempre estaba afuera. Nunca he tenido problemas de patologías de piel, que es muy habitual en los perros que están en casas metidos porque se les lava 40 veces porque huelen y entonces al lavarlos tanto le quitas protección de la piel natural. Él pues ladraba cuando quería o se comía los caracoles del suelo, que era un asco, porque luego le olía el aliento que no había que aguantarlo. Y le daba vida de perro. Esa es un poco la felicidad del animal. O sea, no tenemos que transformarlos en humanos. O sea, el animal es un animal que es feliz cuando puede correr, cuando se va por un parque y de pronto ve una caca y se tira encima de ella, que además lo hacen. Y claro, el dueño le da un yuyu, pero yo qué te haga, es que esas son las cosas que a ellos les gustan, ¿no? Y por otro lado, ¿qué tiene el caballo? Pues lo que es verdad que es un animal que se compenetra muy bien con el jinete cuando llevan mucho tiempo. Y esa relación es muy bonita, yo esa la he vivido. Es muy bonita porque hay veces, además te lo dicen muchos jinetes, dicen, mira, no me preguntes cómo, pero yo voy con las riendas, no toco nada, llego a un cruce de caminos donde se van a la izquierda o a la derecha. Yo pienso que quiero ir a la derecha y el caballo va a la derecha. Y no le toco, o sea, no hago nada ni con la rodilla ni con nada, va donde va. Se produce una química especial que el animal también la disfruta mucho. Muchas gracias.
Nada.